las últimas cifras oficiales, superan los 813,000 los ciudadanos venezolanos que viven en el Perú. Estoy seguro que la cifra es bastante mayor a esa y probablemente si no llegamos pronto llegaremos al 1.000.000 de venezolanos viviendo en el Perú. Y hay que partir de tratar de entender por qué diablos estamos en esta situación. Es decir, ¿cómo así la población del Perú creció en 1.000.000 casi de personas en 2 o 3 años? Y eso es una responsabilidad nuestra, de nuestra política exterior, porque lo que ocurría en Venezuela, que es un país distinto al nuestro, donde son ellos los que tienen que decir quién es o quién no es su presidente, no nosotros ni nuestros políticos y opinólogos, se produjo una crisis. ¿Por qué? Porque el proyecto del socialismo del siglo XXI, no sé cómo, del señor Chávez, colapsó en el momento que se cayeron los precios del petróleo, porque estaban viviendo una fantasía. Tenían precios altísimos del petróleo, se podían dar el lujo de importarlo todo y de gastar fortunas, en algunos casos bien gastadas, ¿ah? En educación, en salud, en darle vivienda a la gente, pero también en montones de bonos, pero no invirtieron en mejorar la calidad productiva de su economía, en su diversificación, incluso en mejorar su capacidad de producir mejor lo que más tenían, que era petróleo. Y empezaron a pagar las consecuencias de esa situación con la crisis, donde ya no había dinero para importarlo todo como lo hacían en ese momento y empezó a faltar de todo en Venezuela. Y eso tuvo una expresión política, que el gobierno chavista de Maduro perdió las elecciones a la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Chávez? Decidió, para contrarrestar la pérdida de poder, convocar a una asamblea constituyente que ellos pensaban podía ganar. La oposición, mal influenciada por la política exterior norteamericana, decidió no ir a esa asamblea constituyente. Y los chavistas terminaron retirándose de la asamblea y se entró en una crisis donde el cálculo norteamericano del señor Donald Trump, que en política exterior ha demostrado no ser muy inteligente, que digamos, fue que si se le daba una ayudita a la crisis económica con el bloqueo a Venezuela, lo que iba a correr es que el señor Maduro se caía. ¿Por qué? Porque la gente no iba a soportar un gobierno que no pudiera resolver los problemas más elementales de la gente. Pues bien, pasaron años, 3, y todavía no se cayó Maduro, pero ¿saben lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que 4,5 millones de venezolanos se fueron de Venezuela y 1 millón de esos se vinieron para el Perú. ¿Cuántos se fueron a Estados Unidos? 200,000, con visa y con plata en el bolsillo, como inversionistas. Los pobres nos lo mandaron acá, los jóvenes desesperados y desempleados nos mandaron para acá y los delincuentes nos lo mandaron para acá. Entonces nosotros tenemos una política, una responsabilidad por nuestra política exterior. Respaldamos incondicionalmente en relación a Venezuela una política equivocada, cuyas consecuencias estamos pagando. Y esto es algo que hay que discutir y que no tiene que ver con sesgos políticos, señor. No es que usted sea de izquierda o de derecha, ni nada. Lo que importa es que en política exterior hay que ser prácticos, hay que respetar el derecho a la gente de promover sus propias soluciones. Pero lo que hicimos estuvo mal y el resultado lo estamos pagando nosotros. Ahora bien, tenemos pues 1 millón de venezolanos y según todas las encuestas más del 80% no se van a ir así se arreglen las cosas en Venezuela. Entonces necesitamos que la cuestión venezolana sea parte de la agenda nacional. Y la verdad es que no lo es. No tenemos solución al problema de Venezuela. Se está resolviendo solo. Es decir, la presencia masiva de venezolanos en el Perú se está resolviendo sola, sin que haya una iniciativa que valga la pena de mencionar con respecto a cómo enfrentar esta situación. Yo dejo simplemente el problema planteado. Pero yo creo que es obligatorio reflexionar sobre cómo hemos llegado a esta situación, porque lo que ocurre en la historia no es producto del azar, es producto de la intervención de las personas y de las decisiones de quienes tienen el poder en sus manos de conducir el destino de los ciudadanos que están bajo su responsabilidad en una dirección o en otra. He dicho.